abierto. Me da mucho gusto. Quiero compartirles que tuvimos más de 500 registros por Zoom y quienes no pudieron hacerlo tienen la oportunidad de hacerlo a través de Facebook. Tras la pandemia provocada por el COVID-19, asegurar el respeto de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes y garantizarles un pleno desarrollo es todo un reto. Desde el punto de vista práctico, significa invertir en beneficio de la economía, de las sociedades y sobre todo de la armonía de nuestros hogares. Por eso, quiero decir que en el capítulo mexiquense del colectivo 50+1, estamos muy honradas de que nuestra líder nacional, Marielena Orantes, nos acompañe, nos amadrine este arranque de foros de reflexión, pero sobre todo de solidaridad y de aportación. En nuestro colectivo está integrado por mujeres muy capaces, muy preparadas en distintas disciplinas. Somos un colectivo plural, somos un colectivo que hoy, a través de estos foros, pretende poner un granito de arena, y quiero agradecerle también, desde luego darle la bienvenida a Marielena Orantes al Estado de México. Bienvenida, líder, y agradecerle muchísimo a mi querida Olga Esquivel, porque hemos coorganizado, que es titular del CIPINA en el Estado de México, hemos coorganizado este espacio y bueno, pues nos trae la presencia de dos muy importantes especialistas. Muy bienvenidos todos. Ana Lilia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias a ti por la oportunidad de este foro virtual que es la nueva era. Sin duda es el nuevo modelo de comunicación para todas y todos. Así es. Adelante, líder, queremos escucharte. Gracias, Ana Lilia. Pues antes que nada, me encanta compartir este espacio, felicitarte por esta iniciativa. Este es el primer foro virtual que realiza el capítulo Estado de México, cuya líder, nuestra querida diputada, además siempre con ese talento y esa capacidad profesional, ha puesto muy en alto el nombre de las mujeres y sobre todo la preocupación que siempre has tenido por trabajar en torno a la armonía de las familias. Este es un nuevo momento que estamos enfrentando. Tenemos que cambiar y tenemos que enfrentarnos para estos paradigmas, a este nuevo modelo que significa muchas cosas. Hablar de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes es hablar de este encierro. Y sí es cierto, los niños están confinados en su casa, pero sus derechos no están confinados. Sus derechos siguen siendo el derecho a su identidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a poder jugar, el poder ser felices, que qué difícil palabra en torno a lo que hoy vemos, cuyo derecho también es a la información, a la libertad de expresión, y hablar de felicidad de pronto en una serie de emociones que los niños tienen de manera distinta, este miedo, este temor, esta angustia, esta zozobra, esta preocupación, y debemos de tener muchísimo cuidado los padres, las madres de familia, de qué proyectar y qué hacer sentir, porque los niños imitan y por eso tenemos que hacer cosas que imiten grande, que imiten bien. Y cuando hablamos del derecho a la salud, es un derecho que les pertenece, pero hoy día la preocupación de todas nosotras es sin duda, en mi caso, por ejemplo, que estamos en Chiapas, que estamos ahora sí que a las faldas de las montañas, tú hablas a los hospitales, a los centros de salud, afortunadamente aquí todavía los pueblos no tienen el contagio, no existe todavía nadie que puede estar contagiado porque pues son pueblos pequeños que también entendemos que si uno se da, pues se daría en masa. Pero los hospitales, que hablando de ese derecho fundamental de la salud, ya no te atienden por alguna otra razón. Si el niño se enferma, estos pequeños hospitales de los pueblos del estado de Chiapas están abocados a la atención primordial del coronavirus, de este COVID-19, que llegó abruptamente y cambió nuestras vidas. Este modelo que hoy tú estás implementando llegó para quedarse. Va a ser sin duda un medio de comunicación al cual todas tendremos que ir encontrándole al inicio, pues todas estábamos buscando ahí la alternativa, pues de salir mejor, ¿no? Ya no de que te veas bien, sino de que te escuchen. Otro de los temas que yo creo que es fundamental es hablar del derecho a la educación, porque justo uno se enfrenta al tema de conectividad, que me costó mucho trabajo hoy poder tener este acceso al internet y poder estar en esta sana distancia, cercana en este foro actual, a este derecho que los niños tienen, porque ha cambiado también su modelo educativo. Este derecho a la educación que todos los días le permitía ir a un salón, jugar, llevar sus clases, hoy es virtual.
hoy tienen que seguirse despertando en su rutina diaria. Yo intento que la niña pues sea normal, que se arregle, si la peinamos y todo para que salga, y empiezan sus clases a las 7:20 con los intermedios que todavía las escuelas están adoptando a estas nuevas plataformas digitales. Y pues obviamente nos enfrentamos al reto de este derecho de la conectividad, el derecho al internet gratuito. Chiapas es uno de los estados que tiene menos conectividad y hoy lo estamos viviendo, porque se pierden las clases, se salen, las saca el sistema. Estamos en un lugar donde se va la luz, pues se va la luz y ya perdieron su clase. Entonces, las cosas no están sencillas, porque sí, sus emociones de pronto de angustia y de estrés, pues sí están siendo para los niños difícil de aceptar, porque llegan todas estresadas corriendo, mamá, me sacó el internet, no, se fue la luz, y bueno, hoy me decían, mamá, ya ves lo que vivimos todos los días nosotras, hoy que yo estaba muy ya estresada de que no podíamos, ya íbamos a dar inicio y no podía, justamente lo que están viviendo, y porque son cosas que no creímos que podíamos vivir. Obviamente para mí es muy tranquilo estar en este lugar, a diferencia de estar en la casa en la Ciudad de México, pues estamos pues, en este ambiente que es distinto, pero no es cierto, no hay coronavirus, pues tampoco hay internet y tampoco hay una forma tan práctica de poder hacer tu vida usual. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que generar este acompañamiento, que hoy me dará mucho escuchar a las expertas y a ti, Ana Lilia, en este nuevo reto que tenemos que enfrentar juntas, en esto que tenemos que empezar a ver de manera distinta y a ir contando una historia de las vivencias que tengamos día a día. Este derecho a poder tener una vida libre. Estamos perdiendo señal contigo, líder. Creo que no te escuchamos, se congeló la imagen. Se reflejan en un hogar, que algunas veces los niños se acercan y te dicen, mamá, ya viste que se está muriendo la gente, porque tienen derecho a estar informados, pero también nosotros los padres tenemos que ponerle ciertas dosis de qué deben saber y qué. Creo que perdimos la señal, que está efectivamente en Chiapas, nuestra líder nacional. Hay que recordar que ella es de allá, hermoso estado chiapaneco, pero efectivamente la conexión falla muchísimo. ¿Ustedes sí me escuchan, compañeras? Bien, muy brevemente, porque le voy a ceder el uso de la palabra a Olga. Efectivamente, esta pandemia del coronavirus ha venido a desnudar nuestras realidades aún más y a profundizar las desigualdades. Y yo quiero agradecerles finalmente a Juana Inés y por supuesto también a una psicóloga talentosa y muy joven, a Luz María, que si en tiempos normales, sin pandemia, es muy difícil a veces como mamá darnos el espacio y la oportunidad realista para el cuidado, para la atención, para el desarrollo de nuestros hijos, pues en estos tiempos es mucho más difícil. Quiero reconocerles y agradecerles su generosidad y le voy a ceder el uso de la palabra a Olga Esquivel para que nos haga favor de presentarlas y de conducir esta sesión. Gracias. Muy buenas tardes. Pues bueno, muchas
diputada Naret, de estar con ustedes en este foro, en poder acompañarlos en la organización, y agradecerle también a la líder nacional de 50+1 por estar presente y por conectarse para poder también estar participando con nosotros. En este momento vamos a dar inicio al panel número 1 y el tema es cómo garantizar el acceso a los derechos humanos en la niñez. Para ello, nuestra panelista es Juana Inés Jiménez Perdomo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, tiene especialización en Economía Internacional y una maestría en Derechos Humanos. Cuenta con un máster en Business Administration por la Universidad de Phoenix. Realizó una especialidad y una maestría en Derecho Militar por la Universidad de Anáhuac, México Norte, y trabaja o ha trabajado en el servicio público y en la academia en universidades como la UNAM, el TEC de Monterrey, la UAM y la Universidad del Valle de Toluca. Ha concluido diversos cursos y seminarios sobre derechos humanos, comercio internacional, economía, equidad de género, discriminación, entre otros. Así que cedemos el uso de la palabra a Juana Inés. Mucho éxito y también estoy atenta al chat para recibir sus preguntas y más adelante pasarla a las panelistas para que nos puedan ir respondiendo. Muchas gracias. Reciban un saludo de parte de nuestro presidente de la comisión, el doctor Jorge Olvera García, él que ha estado muy interesado en promover y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y en general los derechos de todas las personas en el Estado de México. No sé, tenía una presentación, si se pudiera... Ahí está la presentación. Los derechos, como ya los dijeron, de niñez y adolescencia en tiempos del COVID-19 es algo paradigmático, es algo que no habíamos vivido nunca y está establecido en el derecho internacional humanitario como un posible estado de excepción. Aquí, ¿cómo garantizar el acceso a los derechos humanos? Primero que nada, tenemos que establecer la obligación del reconocimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Si me permite la siguiente. Bueno, la siguiente, para reconocer, estamos pasando de una visión tutelar, en donde los niños eran reconocidos y hasta ahorita todavía se sigue viendo en algunas zonas del estado y de todo el país, entonces como propiedad de la familia. Y por eso se da el silencio social que tenemos que luchar contra eso cuando hay abuso sexual, violencia intrafamiliar o incluso matrimonio cuando son niñas, niños y adolescentes. El tener una visión de derechos significa el ver a los niños como sujetos de derechos y establecer la importancia del reconocimiento y la garantía de los derechos específicos como la niñez. La que sigue, por favor. Aquí es importante, si hablamos cómo garantizar, tenemos que establecer, primero que nada, cuáles son las obligaciones generales del Estado. Y las obligaciones generales del Estado establecidas tanto en los tratados internacionales como en el artículo 1 de nuestra Constitución posterior a la reforma del 10 de junio del 2011, son de promover, respetar, proteger y garantizar. En este tema en específico, ¿qué significa la garantía? Es contemplar instituciones, procedimientos y mecanismos, todos los mecanismos necesarios para iniciar tareas de corrección, de prevención y de atención, en reconocimiento de las particularidades de la infancia. La que sigue, por favor. Ver como sujetos de derechos a los niños por su misma edad siguen perteneciendo a un grupo en situación de vulnerabilidad. No vulnerables, vulnerables es una susceptibilidad al riesgo y vulnerables somos absolutamente todos. Lo que hace que este sea un grupo en situación de vulnerabilidad es precisamente la edad. ¿Qué hace que sean sujetos de protección todavía, pero que tengamos ya la obligación de verlos como sujetos de derechos? Debemos de tener un cambio de paradigma
para poder hablar de una garantía integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, donde tienen todos los derechos establecidos en los tratados internacionales, pero también derechos específicos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. El Estado, la familia y la sociedad en general tiene la obligación de actuar porque los derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de las mujeres, es una obligación de todos. Entonces establece esto en relación a la integralidad del desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Obligación de la familia, si bien el niño tiene un derecho a la familia tiene la obligación de cuidar la eficacia de estos derechos y entender que la crianza no puede violar derechos. La crianza no está acorde a la violencia. La violencia no es crianza. La que sigue, por favor. Aquí establecemos primero la obligación para la garantía de los derechos de la niñez, la obligación de tener un enfoque de derechos. El enfoque de ver como un todo para el desarrollo de humanos. Los derechos humanos traen con entonces la garantía de que niñas, niños y adolescentes puedan tener una autonomía, puedan decidir libremente qué es lo que tienen que hacer y garantizar un proyecto de vida. Y el proyecto de vida, de acuerdo a los derechos que tienen los niños establecidos en todos los tratados internacionales, es una obligación del Estado. En la que sigue, seguimos hablando de enfoque de derechos, si se puede ver es un triángulo. Entonces el triángulo en la parte superior está el desarrollo del niño, en la parte baja del lado de derecho, la obligación de no discriminar a los niños por ninguna razón. Un principio básico que también se establece en la Convención es el principio de participación de los niños. Tienen el derecho a decidir y a que se les tome en cuenta en absolutamente todo lo que los involucra. Y todo esto tiene que ir de acuerdo al interés superior de la niñez. Todo esto en su conjunto es la equivalencia jurídica que establece la obligación del Estado, la obligación de la sociedad, la obligación de la familia para poder, bajo un enfoque de derechos, garantizar el ejercicio eficaz de los mismos. La que sigue, en específico, en el momento en el que estamos viviendo, es de una emergencia sanitaria, pues tenemos que ver cómo vamos a actuar de acuerdo a lo que nos dicen los tratados internacionales, que es en el artículo 19 de la Convención sobre Derechos Humanos, todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, sociedad y el Estado. Volvemos a lo mismo, los derechos de niñas, niños y adolescentes nos involucran a todos. Tienen el derecho, de acuerdo a la Declaración Americana, de protección, cuidados y ayudas especiales en el caso de necesitarlas. Y la Convención sobre los Derechos del Niño establece, como se dijo, derechos más específicos que se están viendo vulnerados en estos momentos. Entonces, la que sigue, si me permites, el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, al cuidado y la protección contra la negligencia, el abuso, la explotación y la violencia. Y por estar en una situación de encierro, se está viendo vulnerado su derecho a la participación activa en todas las acciones que afectan en esta contingencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitamos también ver? Y no solamente en un momento de emergencia sanitaria, sino en todo momento y más que nada aquí. Tenemos la obligación de generar elementos de apoyo y también asistir a las familias multiestresadas.
Si bien en una condición normal, las familias tienen problemas específicos y llegan a su casa, entonces no encuentran apoyo de ningún lugar. Entonces, ese estrés provoca que se observe en ocasiones la violencia. Y aquí también la importancia que tenemos que visibilizar, y sobre todo en una época de emergencia sanitaria, en un estado de excepción, como podría decir el derecho internacional humanitario, la salud mental es básica. Aquí se ve riesgos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Voy a ir muy rápido por cuestiones de tiempo. Es la que sigue, por favor. ¿Qué son en emergencia sanitaria los riesgos que estamos visibilizando para la protección de la niñez y la adolescencia? Son algunos. El maltrato físico y emocional por la situación de encierro, por el cierre de escuelas, por el cierre de estancias. ¿Por qué? Porque ya no hay una supervisión del Estado. O puede haber un trato negligente por parte de las familias. Las familias no se conocen, tenemos que trabajar en una política pública específica. En este momento que se puede promover vía redes sociales, se puede promover por medios impresos, puede llegar a toda la población del Estado. Esto hace que se incremente la violencia doméstica, se tengan riesgos de lesión, que los servicios de protección del Estado se vean disminuidos al no poder llegar a cada casa, al no tener el conocimiento. En cuestión de violencia de género, vemos lo mismo, la parte de los servicios de protección, que en una nueva normalidad habría que cambiar de estrategia y atacar el riesgo que podrían pasar ahorita los niños de explotación sexual, explotación infantil, con fines comerciales y matrimonio. Es importante, ¿por qué? Porque muchos niños que se ha sabido en otros países, en nuestra misma emergencia latinoamericana, entonces ven obligados a casarse para que los papás puedan dejar de tener el cuidado del niño. ¿Por qué? Porque no conocen a su hijo y no se quedaron sin trabajo, y son muchas circunstancias que pueden provocar un estrés y que puedan tomar estas decisiones. La que sigue, estrés psicosocial y trastornos mentales. No hemos tratado y tenemos que tratar en foros como estos a los papás, a los niños, para que ellos no puedan sentir ese tipo de angustia. ¿Cómo se les dice a los niños de esta nueva normalidad? Podemos servicios de salud mental en línea, sé que los hay, pero habría que incrementarlos. El trabajo infantil, hay niños no acompañados, y también se han dado muchos casos en el país de exclusión social, sobre todo porque se estigmatizan a las familias que se conoce que están contagiadas por el COVID-19 o coronavirus. La que sigue ya para cerrar, ¿qué consideramos como esencial para la garantía de los derechos en este momento? El logro de una estrecha coordinación y colaboración entre todos los sectores de la sociedad para que podamos incrementar esfuerzos y que respondamos de manera efectiva a esta contingencia. Solamente mediante la acción conjunta podríamos garantizar que los derechos de niñas, niños y adolescentes se vieran realmente efectivos y que puedan ser ejercidos en todo el Estado y en todo el país, siendo los derechos humanos el fin primario de la acción del Estado y de sus instituciones. La que sigue, termino. Entonces, es un ejemplo de cómo deberíamos de diseñar y planear para la garantía de los derechos humanos. Entonces, tomando en cuenta el derecho del niño, todos los derechos que atañen como derechos específicos de los niños, con la obligación general del Estado y elemento institucional bajo los principios generales de los derechos humanos de aplicación y todos los principios transversales que nos pudieran dar como resultado un programa de trabajo realmente efectivo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Juana Inés Jiménez Perdomo, muchas gracias por esta gran información que nos compartes a todas y a todos quienes estamos por aquí escuchando. Y bueno, pasamos al panel número 2, que el título es la salud mental en este tiempo de contingencia de las madres, de los padres y de los cuidadores de niñas, niños y adolescentes, ya que si bien hemos escuchado que hay distintas problemáticas que se presentan en este tiempo dentro del hogar, hay algunas otras que aún no se ha hablado, pero que también son problemáticas muy fuertes. Y estamos hablando del abuso sexual, hablamos incluso del suicidio, podríamos hablar de la explotación, podríamos hablar de niñas y niños migrantes, o incluso niñas y niños en la primera infancia, que es la etapa de los 0 a los 5 años de edad, y que muchas veces madres y padres piensan que por ser niños tan pequeños, niños recién nacidos, no merecen una atención digna como la merecen niñas y niños más grandes que ya puedan estar en una primaria o en una secundaria. Entonces pasamos con Luz María. Ella es maestra Luz María Huerta Cantú y es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en Psicoterapia y Psicoanálisis. Además cuenta con una especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica. Ha concluido cursos y talleres sobre psicoterapia de juego, terapia de pareja, parentalidad, apego y desarrollo infantil y neurociencias para educadores, etc. Cuenta con experiencia en el área clínica con niños, adolescentes, adultos y parejas bajo un abordaje psicoanalítico. Tiene experiencia en orientación parental con enfoque en teoría del apego, disciplina positiva y parentalidad sensible. Te damos la bienvenida a Luz María y muchas gracias por participar. Gracias, Olga. Gracias, diputada. Gracias a todas por la invitación. Gracias a todos los que se han conectado también para escucharnos, para poder unir fuerzas también en este tiempo en donde justamente como comentaba Ana Lilia, pues es momento y también nuestra dirigente nacional, también como es tiempo de ocupar estas herramientas tecnológicas para unirnos más y unir fuerzas. Pues bueno, para mí un tema muy importante y que me he topado desde la consulta privada como con mi gente alrededor, pues es la salud mental, no solamente de los niños, sino principalmente también de los papás, de las mamás y pues evidentemente también de los cuidadores, de los que están a cargo de estos niños. Nuestro mundo, como decíamos todas, ha cambiado de un día a otro, nuestra rutina cambió, todos tenemos que estar ahora en casa, ¿no? Y con todos los factores que tenemos en nuestro país y por supuesto que en el mundo entero acerca de violencia intrafamiliar, conflictos de salud mental, estrés también, mucho estrés bajo el que vivíamos y de repente meternos en casa todos con toda esta problemática de salud mental, pues se ha vuelto un tema bastante complejo. Cuando todo cambia, cuando el estrés surge, nuestras formas de reacción pueden ser tres principalmente. Nuestro cerebro se activa de tres formas principales. Una es con huida, dos puede ser paralizándonos por completo o tres actuando al ataque. Entonces, en este momento, bajo las circunstancias que todos estamos viviendo, evidentemente estamos en un estrés constante por miedos que favorecen o que incrementan este estrés. Puede ser el miedo, ¿no? El miedo ante la pandemia, ante el contagio, ante la enfermedad como tal. El encierro, por supuesto, que también genera cierto estrés, el no puedo salir y entonces, ¿qué voy a hacer? Es como cuando tenemos una dieta y entonces nunca se me antojaba el pastel específico y ya no los ponen enfrente y de repente entonces yo quiero acceder a eso porque tengo esa parte prohibida. Entonces, ahorita el encierro también genera todo este estrés. La falta de convivencia y quizá también de nuestras redes de apoyo, por supuesto, porque quizá antes yo buscaba a la guardería, a la estancia, a la escuela, a los abuelos, toda mi red de apoyo la tenía como una forma de acceder afuera de mi casa. Y entonces ahora que yo estoy dentro de casa, estoy sola a veces, ¿no? O puedo encontrarme solo, yo como papá también, con la dificultad de no poder acceder a mis hijos porque ellos están en otro hogar. Todas estas dificultades que por supuesto que incrementan nuestro estrés como adultos.
¿Qué otra cosa incrementa? Pues obviamente los que tenemos que trabajar desde casa también incrementa ese estrés. Es una forma nueva también tecnológica. Hay quienes ya lo ocupaban, pero en algunos momentos solamente, y entonces ahora tenerlo que ocupar del diario, ¿no? También se vuelve un conflicto, además con niños. Entonces, ¿cómo equilibrar esto? Se vuelve complejo. Otro factor que puede incrementar nuestro estrés en este tiempo de contingencia puede ser la escuela en casa y tener a los hijos. A veces no saber cómo lidiar con estas rutinas de escuela, cómo saber acompañar a nuestros hijos en el aprendizaje. Evidentemente muchas mamás dicen, o papás dicen también, es que yo no soy maestro, no sé cómo enfrentarme con esto, no sé cómo acompañarlo, no sé qué hacer con esto, no entiendo lo que quiere el profesor, no podemos todavía como terminar de entender qué es lo que está pasando con esta parte de escuela en casa, los horarios que se están acomodando también en las escuelas que dejan muchísimas tareas, escuelas que no tanto, o incluso como lo comentaban, niños que todavía nos encontramos que no tienen el acceso, ¿no?, a este derecho que es la educación. Y por supuesto, el tema que también nos atañe mucho, pues son los problemas familiares. Cómo todo esto puede empezar a generar mucho mayor problemas, más problemas familiares y que no sabemos cómo enfrentarlos. Nos encontramos ahora todos acá y a veces, como decían y contaban hace rato, no nos conocemos. No conocemos cómo reacciona el otro, no conocemos cómo es que se calma el otro, porque yo creo que ahí es en donde está la clave, en donde podemos encontrar las soluciones. ¿Cómo es que se calma el otro? ¿Cómo es que me calmo yo? ¿Cómo es que independientemente de todos los problemas que estamos enfrentando y de este nivel de estrés que en todos ha incrementado, cómo es que yo me logro calmarme? Esta forma de enfrentar el estrés, evidentemente también la están teniendo nuestros chiquitos, pero los chiquitos o los niños y adolescentes no saben cómo hacerlo de una forma como lo hace el adulto. Entonces, los adultos somos los que tenemos que brindarles esas estrategias para que ellos puedan regularse emocionalmente. Un niño, una niña, un adolescente no sabe por sí mismo porque está en fase de desarrollo cómo regularse, aprenden, y como decían hace rato, a partir de nuestra propia, de la observación, de la imitación, de cómo nosotros les transmitimos todo esto. Entonces, es evidente que si nosotros en este momento en el que estamos todos en casa, estamos muy estresados, nuestro estrés a tope, no solamente mi forma de reaccionar va a ser complicada, va a ser caótica, va a ser violenta incluso, ¿no? Va a favorecer esa parte violenta, sino que también puede generar este mismo círculo de violencia en las familias. Y por eso es tan importante hablar de la salud mental de padres, madres y cuidadores, por la medida en la que nosotros como adultos podamos cuidarnos, cuidar esta emoción, cuidar nuestras emociones, cuidar cómo estamos enfrentando este estrés y apoyarnos en casa, es como podemos darles a los niños un espacio y un ambiente de seguridad y sobre todo un lugar de confort para poder enfrentar también esta situación, que a ellos también les está estresando. Si no lo logramos, el círculo de violencia está muy latente, puede estar muy latente. ¿Qué es lo que pasa? Estoy muy estresado, entonces mi reacción va a ser mucho más violenta o no voy a encontrar estrategias inmediatas para poder acompañar a mi hijo en las tareas, todo me está estresando, entonces yo le voy a gritar, el niño menos me va a obedecer, esa es la reacción muy, digamos, podríamos esperada de los niños, ¿no? Yo no voy a obedecer, me encuentro en pánico, no sé qué hacer con esta emoción, entonces menos obedezco, más violencia de parte del papá y entonces podemos caer justamente pues en todo este círculo que debemos evitar. La crianza, como decían hace rato, ¿no? Juana Inés, nos compartías, la crianza no es violencia. La crianza está en otro camino totalmente distinto de la violencia. Eso debemos evitarlos y eso depende mucho de nuestra salud mental y de los espacios que nosotros podamos tener para poder acompañar en calma a nuestros hijos.
es muy importante también entender y poder conectar con nuestros hijos. Ellos también están en un momento de crisis. Ellos también han perdido muchas cosas en este momento. Ellos también han perdido quizá la convivencia con sus amigos, con los abuelos, con los familiares, con los maestros, con sus espacios de recreo, incluso pensando en nuestra población también, en donde se vive mucha violencia intrafamiliar, pues los espacios de escuela a veces son ese espacio de relajación, ese espacio en donde me desconecto de esa situación familiar. Entonces, tener que estar todo el tiempo en este ambiente violento, pues es muy desafortunado. Y es lo que tenemos que tratar de combatir. Ahora, ¿qué hacer en este tiempo de contingencia en donde evidentemente ya estamos con todo esto alrededor, en donde ya tenemos toda esta problemática? Es principalmente pensar, ¿no? Todos como papás, como adultos, es qué queremos dejar en nuestros niños, en la infancia, en los adolescentes, en sus recuerdos y su corazón. ¿Qué queremos dejarles de este tiempo que a todos nos va a quedar en la memoria? En la memoria va a quedar impreso en la historia de nuestro país y del mundo entero. Va a quedar impreso este momento que es decisivo. Y ahora, ¿qué queremos dejarles a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes? Eso es muy importante. ¿Qué estrategias podemos ocupar desde casa? Uno, hacer equipo, intentar hacer equipo como familias, hacer un plan de responsabilidades en conjunto, ¿no? Dependiendo de la edad también. No es lo mismo un pequeño de 3 años o de 5 años o un adolescente, ¿no? Entonces, las tareas que cada uno pueda realizar son las que debemos de repartir en conjunto y podernos ver como ese equipo que somos. Tiempo en familia, por supuesto que el tiempo en familia hoy es muy necesario, empezarnos a conocer, empezar a empatizar con el otro, empezar a saber qué es lo que le gusta a mi hijo, qué es lo que no le gusta, observarlos, pero también un tiempo a solas, no solamente a nosotros como adultos, sino también a los niños, poderles dar ese tiempo de calma, de que ellos puedan realizar un poco sus actividades en la medida de lo posible a solas, espacios de creatividad, espacios de juego, lúdicos, siempre ayudarán muchísimo. Rutinas en donde podamos también, ¿no? Ir espaciando los momentos de juego, también de pantallas, por supuesto, de tecnología o de videojuegos, y también de escuela, en donde podamos ir subiendo el ritmo de nuestros hijos, dependiendo también de la edad. Nuestros hijos nos van dando la idea, si los observamos, de cómo es que ellos van modulando en el día a día, ¿no? Su actividad. Si metemos muchas actividades de ejercicio y juntas, probablemente nuestro hijo entre en estrés. Y nosotros también, porque si él entra en estrés, también va a ser un factor estresante para mí. O si yo me pongo una rutina en donde quizá no la voy a poder cumplir, también va a ser un factor de estrés y de disminución de calidad, de acompañamiento para mí. ¿Qué otra cosa es que podemos hacer? Por ejemplo, los que trabajan desde casa, es alternar con alguien que nos acompañe, un adulto que también pueda hacerse responsable de los hijos y alternar este tiempo de trabajo. Eso nos ayuda mucho también a poder tener espacios para nosotros y también, por supuesto, que para el acompañamiento con los niños. La comunicación con el exterior. Con el exterior siempre es muy importante mantener esa comunicación con los abuelos, con los amigos también, favorecer esta parte que hoy la tecnología nos ayuda mucho. Y ejercicios como meditación, respiraciones, atención plena, que nos ayuden, por supuesto, como adultos a poder regresar a esta parte de calma para poder acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por último, pues por supuesto, que si no podemos con todo esto que nos está rebasando y que a muchos es común que en este momento con tanto cambio nos pueda rebasar, pedir ayuda. Se vale pedir ayuda a algún familiar, se vale pedir ayuda a tantos servicios que hoy están abriendo como sus puertas en salud mental, ¿no?
de forma gratuita, universidades privadas, universidades públicas, instituciones gubernamentales, las instituciones han unido esta parte porque hemos entendido que si no tenemos esa salud mental como adultos, va a ser muy difícil poder acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en todo este proceso. Ellos están en estrés, nosotros también estamos en estrés y necesitamos juntos como familia poder hacer equipo para poder calmarnos juntos, ¿no? Entonces, los invito a que podamos reflexionar en esta parte de podernos acompañar en la calma. El ser humano es un ser social que necesita esta parte del otro para podernos regular emocionalmente. Pues muchas gracias, gracias por escucharme, gracias Olga, gracias a todos por el tiempo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Lulia, por esta exposición que nos diste. La verdad es muy enriquecedora y creo que nos das muchos tips para que desde el hogar podamos hacer una gran diferencia con nuestra familia, con los hijos, con las hijas, y que podamos ir erradicando ese círculo de violencia que seguramente lo aprendimos y lo aprendieron nuestros padres y los abuelos, y que hoy tal vez es la única manera en la que podemos replicar la forma de corrección o de educación con las hijas y con los hijos. Y con estas ideas que tú nos das, creo que lo podemos hacer de una forma maravillosa, sin estrés, y por supuesto también dándonos un tiempo para nosotras y también darles un tiempo a ellas y a ellos. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y tenemos unas preguntas registradas de Mildred Eunice. Es para Juana Inés y nos dice que cómo garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes al forzarlos a convivir con su padre sin una supervisión del Estado. Cómo el niño, la niña o el adolescente en el ejercicio de su derecho a la participación, en el que puede solicitar la convivencia o la no convivencia con el padre, que posiblemente sea un agresor, ¿cómo se le garantiza ese derecho? Y también la otra pregunta es si mantener abiertos los centros de convivencia viola el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria. Si son preguntas para Juana Inés, nada más Juana Inés, si Sí. activas tu micrófono. Y recordarles que nos quedan 10 minutos, que podemos dividir para preguntas y respuestas. Y yo quisiera pedirte al final, Olga, este apoyo institucional, ¿cómo se podría dar? Y bueno, tendremos que organizar otro foro sobre salud mental. Hay muchas maestras y maestros escuchándonos. Muchas gracias. Y otra vez gracias a Marilena Orantes, que logró volverse a conectar, por estar con nosotros, por amadrinarnos. Adelante, Juana Inés, y luego le damos un espacio a Luzma. Y muchas gracias. El obligar a los niños a convivir con aquel papá que no tiene la custodia en un caso de divorcio, entonces es estar violentando el derecho a la participación del niño. Entonces, un derecho que viene no nada más en los tratados internacionales, sino también lo tenemos en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la correspondiente ley estatal. Se tiene que tomar en cuenta la opinión de los niños para absolutamente todos los asuntos que les conciernen. Entonces, ahí tendría que solicitarle a la juez o al juez para que determine en relación con lo que el niño quiere. No por el hecho, o sea, de ser el padre, significa que el niño tiene la obligación de convivir cuando hay algo atrás que hace que el niño no conviva. Aquí también es importante poder analizar porque si hay una alienación parental, por eso no quiere convivir, entonces tendremos que establecer otro mecanismo y a lo mejor los especialistas en psicología podrían explicar si hay alienación parental o no. Y la alienación parental es un aspecto que no se ha visto en toda la importancia que tiene y en todo lo que puede violentar los derechos de niñas, niños y adolescentes, no solo su derecho a la participación, sino en general su derecho al desarrollo integral. El haber abierto en estas circunstancias y sobre todo en una época donde los picos de la pandemia siguen siendo muy altos, no se ha regresado a la normalidad, que realmente no vamos a regresar
a la normalidad como la conocíamos antes. Entonces es también importante que para derechos de niñas, niños y adolescentes establezcamos, quiero decir, y lo dice la UNESCO, todos los estados tienen que trabajar en una nueva normalidad para el regreso de niñas, niños y adolescentes a las aulas y a la vida fuera del encierro. Y en este caso sí viola su derecho a la salud. ¿Por qué? Porque los centros de convivencia pudieran estar pues sanitizados, entonces habría que establecer que si los padres que van a convivir con sus hijos y todas las personas que están ahí, sí cumplen la sana distancia, sí van con cubrebocas, tienen guantes y todas las medidas de seguridad para evitar un posible contagio. En el caso de él, habría que también establecer una petición al Poder Judicial para que estos lugares tengan una dinámica distinta, horarios a lo mejor para poder llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque los niños van del encierro a un lugar público. Entonces, estamos poniéndolos en riesgo. Si bien los niños no es un grupo específicamente de riesgo, sí están siendo contagiados, incluso hemos tenido varios decesos en el país de niños menores de edad. Muy bien, muchas gracias, Juana Inés. Pasamos con Luz María y para ella tenemos algunas preguntas. Más o menos van en la cuestión de cómo, qué sucede a futuro cuando no se atiende a tiempo la salud mental, ¿no? En el caso de niñas, niños y adolescentes. Y también nos preguntan que cómo se puede disminuir la ansiedad y también cómo calmar a niñas y niños que ya quieren regresar a la escuela, pero que por obvias razones no pueden regresar, deben permanecer en sus hogares. Adelante. Okay. Gracias, Olga. Bueno, primero era la pregunta acerca de cómo hacer, ¿no? Esta parte del podernos calmar. Creo que sí, Olga. Es que sí. No, ¿sí? Sí, primero es ¿Cómo si quieres, ¿qué puede pasar a futuro si no se atiende la salud mental a tiempo? Ok. ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué pasa si nos atiende la salud mental a tiempo? Nos lleva a conductas desde irritabilidad, desde falta de sueño, nos puede generar mucha ansiedad, angustia y por supuesto que una mala interacción con el otro, independientemente de si es mi hijo o si es mi marido o si es mi amigo o si es mi jefe, ¿no? Entonces, la salud mental es muy importante para la interacción con el otro. Por eso es tan importante atenderla, porque somos seres de convivencia constante. Entonces, si tenemos esta disminución en la salud mental, impacta directamente nuestras relaciones, la mayoría de las veces. Ahora, ¿qué pasa cuando no atendemos la parte de salud mental en nuestros niños y niñas? Pues se puede desencadenar también en factores de riesgo como depresión, suicidio, también el bullying, ¿no? Tanto ser la parte violenta como el que recibe esta parte, la víctima. También factores como cutting, ¿no? En adolescencia, embarazos también a temprana edad. En fin, pueden haber muchísimos factores de riesgo si no se atiende la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. En esto voy a complementar con la otra parte que me decías un poquito, qué pasa con los papás, ¿no? O cómo hacerle, ¿no? Para poder tener salud mental también como papás, ¿no? O qué pasa si los papás no tienen esa salud mental. También no van a poder acompañar a sus hijos, no van a poder acompañarlos en esto, no van a poder resolver e identificar estos signos de alarma. Adicciones también es bastante común cuando no hay una buena salud mental. No caemos constantemente en adicciones o en conductas como también trastornos de alimentación, obesidad, bulimia, anorexia y demás.
¿no? Entonces, en general nos genera un gran conflicto en la vida para poder enfrentar diferentes situaciones. ¿Qué hacer para poder regular este estrés o esta angustia con los chiquitos, con los más chiquitos? Nuestro reflejo es lo más importante. Primero, como punto número 1 es observarlo, poder identificar qué es lo que le está pasando a mi chiquito. Si mi niño, niña o adolescente, también los más grandes, estoy observando que tiene una conducta de falta de sueño, una conducta diferente en la forma de comer, o lo veo muy nervioso, todo esto, eso me va a hablar a mí, mamá, papá, cuidador, algo está pasando con él. ¿Qué puedo hacer? Primero, ¿cómo estoy yo? ¿Qué me genera esto? ¿Qué puedo hacer yo? Porque si yo no estoy calmado, entonces no voy a poder acompañar al otro. Los niños nos necesitan fuertes en este sentido. En el momento en el que yo identifico que estoy calmado, que puedo estar un poco más tranquilo, entonces abordo y actúo y empiezo a encontrar cómo decirles esta parte. No puedes regresar a la escuela, entonces es primero observo, primero veo qué es lo que está realmente pasando, si es esto de la escuela o es que hay algún tipo de situación en la familia que está quedando. Y después le explico claramente, dependiendo de la edad, porque no a todas las edades es igual como puedo hablar con ellos. Le explico qué es lo que está sucediendo y por qué es importante el estar en casa. Y que no solamente es una cuestión de miedo porque yo me voy a contagiar, sino es una cuestión de solidaridad. Y es ahí en donde también podemos disminuir un poquito ese estrés de me voy a contagiar y entonces no puedo salir, ¿no? Porque le tengo miedo a este virus. Si no es una cuestión de solidaridad, yo tampoco puedo, si yo salgo también corro el riesgo de contagiar al otro. Y esta parte de empatía. Ahora, estrategias para ayudarles a los más pequeños a poder lidiar con este estrés es hablar, la respiración. Hay ejercicios de respiración en diferentes plataformas desde YouTube, ¿no? Podemos encontrar varios videos para niños. Hay uno de una ranita muy lindo que nos ayuda a poder ir respirando o simplemente en casa poder ocupar algo que yo llamo como el cuadrado de respiración. Es contar 3, ¿no? Y ayudarle al niño a inspirar 3 momentos de respiración, contener 3 momentos de respiración, bajar 3 momentos de respiración, saco el aire y contengo otros 3. Y entonces hago un cuadrado de respiración para ayudar a nuestros niños a bajar el estrés. Otra parte, el juego. El juego es muy importante. Mediante el juego podemos ayudarles a los niños y niñas a expresar todo este sentir y esta angustia. Les podemos explicar también a partir del juego qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ellos pueden expresar también mucho más fácil su sentir y entonces desde ahí, observando y conectando, podemos ser empáticos para poderles regresar una pregunta que sea óptima. No a todos los niños les podemos responder lo mismo, no todas las familias son iguales, entonces no hay una respuesta específica para poderles dar. Yo creo que lo más importante es poder conectar con ellos y poder identificar desde dónde yo lo puedo decir, ¿no? Y desde dónde yo estoy también, porque muchas veces es mi propia angustia la que los niños están viviendo. Yo ya me quiero ir a la escuela también porque aquí hay mucho estrés, aquí ya hay mucha angustia, entonces eso también es muy importante poderlo observar. ¿Qué es lo que está sucediendo en casa y por qué no está pudiendo ser un ambiente quizá de calma para ese niño? ¿Ok? Quizá también la convivencia con los amiguitos y ahí también podemos ocupar plataformas para poder comunicar a nuestros hijos con sus amigos, con sus maestras, con todo esto, porque esa convivencia también les está haciendo falta. No Perfecto, muchas gracias, Luz María. ¿Sí? Muchas gracias por tu participación. Y pues bueno, dentro de las preguntas nos están pidiendo si hay algunos números telefónicos a los que se pueda pedir orientación y a los cuales niñas y niños y adolescentes puedan incluso meter alguna queja o alguna denuncia por maltrato, por omisión de cuidados, por violencia intrafamiliar, por lesiones, ¿no? Y bueno, pues aquí les dejo los números, a ver si se alcanzan a ver, creo que no, se los voy a leer. Es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Procuraduría depende del DIF del Estado y el número es el 722-227-4705, extensión 108.
227-4705, extensión 108. Y a bueno, también quisiera yo decirles desde el parte institucional que nos solicitaba la diputada, es comentarles a todas y a todos que la atención directa a niñas, niños y adolescentes en cualquier situación le corresponde directamente a la Procuraduría de Protección, sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. En todos los municipios hay una procuraduría que depende del DIF municipal y que deberá estar casi 24 horas, 7 días a la semana, atendiendo a todas las niñas, niños y adolescentes que decidan y que necesiten una atención prioritaria. Esta es la instancia correcta. Por la cuestión de la coordinación de las dependencias, nos corresponde entonces a la Secretaría Ejecutiva del CIPIN estar muy al pendiente. Y es por ello que también las invito y los invito a que nos sigan en redes sociales, en CIPINA Edomex, a través de Facebook y de Twitter, donde podrán encontrar información para que puedan llevar esta cuarentena de manera positiva, en familia, y sobre todo respetando los derechos de sus hijas y de sus hijos, porque es lo más importante que hablaba Juana Inés al principio. Niñas y niños tienen derecho a la participación, y esta participación incluye que los podamos escuchar, que hagamos conciencia de lo que ellas y ellos necesitan, pero que además cumplamos con esas expectativas en el ejercicio de sus derechos. Entonces, bueno, pues creo que pasaríamos al cierre con nuestra diputada Ana Lilia Herrera, y pues estamos al pendiente. Aquí por el chat les voy a pasar también los teléfonos que les comenté hace unos minutos. ¿Ahí me escuchan? Ahí me escuchan, ¿verdad? Quisiera pedirle a nuestra líder nacional que cierre este espacio. Gracias, nena, por todo el esfuerzo que has hecho para conectarte. Miren, nos quedamos muy agradecidas con el conocimiento que nos han compartido tanto Juana Inés como Luz María. Luz María, te conocí pequeñita y ve ahora el mujerón que eres. Me encanta. La verdad, estoy leyendo el chat y nos están escribiendo muchas maestras y maestros, nos están escribiendo muchas madres de familia, porque miren, podemos tener cualquier desarrollo profesional las mujeres, pero creo que el reto más grande es ser madre. Y hoy nos estamos enfrentando ante una situación inédita. Quiero compartirles que estos foros hoy arrancan. Yo creo que hay tantos temas, hay tanta capacidad y tanto talento en este colectivo de 50+1, tantas compañeras que son muy generosas con lo que saben y lo quieren compartir, que vamos a estar teniendo 2 foros a la semana. De una vez hago el anuncio, por lo menos, al menos uno, pero hasta ahorita ya llevamos programados 2 por semana. Y bueno, pues temas hay, tomo nota de las propuestas que están haciendo. Y gracias nuevamente, Olga, Juana Inés, Luzma, y le cedo el uso de la palabra a nuestra líder nacional. Nos honra mucho su liderazgo, de verdad tu sensibilidad, nena, y que hoy las mujeres, más allá de partidos, más allá de ideologías, podamos sumarnos para apoyar a todas aquellas mujeres que todavía no tienen voz, que tienen muchas carencias y que tienen muchos retos por enfrentar. Gracias, líder. Muchas gracias, Ana Lilia, y muchas felicidades por hacer posible la participación de tantas voces. Tú lo has dicho con profunda claridad y lo han expresado las compañeras. Cuando hicimos el libro de Oigan, también soy mamá, fue muy difícil el poder encontrar una materia que no se lleva en la universidad y que se aprende a lo largo de la vida, y es justamente ser madre. Sin embargo, hoy estos tips que nos han dado, yo los agradezco muchísimo, porque sin duda el acompañamiento de escuchar a los hijos y la oportunidad sobre todo de convivir y de poder estar cerca, y nosotros que tenemos una vida que nunca nos da tiempo de hacer tantas cosas a la vez, hoy creo que estamos disfrutando mucho estos momentos. Así que felicitarte, Ana Lilia, desearte muchísimos éxitos en estos foros que sin duda serán de gran interés para todas las mujeres de México, y sobre todo agradecerles a todas las que de alguna manera creen en la fuerza de este colectivo 50+1, que son mujeres, que apoyamos a las mujeres, que más allá de los colores tenemos una visión, a pesar de las diferencias, de nuestras coincidencias, y que hoy nos sumamos para estar pendientes de estos foros. Perdónenme, porque la señal es muy difícil en esta
veces escuchar, a veces ver, pero voy a buscar el momento y la oportunidad de poder repetir este video y poderlo compartir con todas nuestras amigas. Felicidades, Ana Lilia, mucho éxito. Gracias, gracias a todas. Y gracias a todas las personas que nos siguieron por Zoom o por Face Live. Nos vamos a seguir viendo. Gracias.